Ya, muchas gracias, muy amable. Por favor, también confirmen diapositiva en curso, si fueran tan amables. También está bien, doctor. Ya, muchas gracias, mi estimado alumno. Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es un poquitito complementar el estudio de la contracción del músculo esquelético y una vez que hayamos complementado y teniendo todos los datos importantes para determinar la contracción del músculo esquelético, lo que vamos a hacer es relacionar con la clínica, que es también un aspecto muy importante que no debemos dejar de lado. Entonces, en esta imagen, justamente, yo les estoy mostrando toda la contracción muscular o del músculo esquelético en su conjunto. ¿A qué me refiero? Si bien nosotros ya habíamos visto la anterior clase de que existen diferentes iones como el sodio, como el calcio, como el magnesio, como el potasio, que influyen en la contracción del músculo, pues el cuento no estaba completo porque hemos dado algunas partes de la membrana esquelética, pero no hemos visto en sí qué es lo que ocurre por completo en la contracción y relajación del músculo. Entonces, en esta imagen y aparte en un video en la subsiguiente diapositiva, vamos a tratar de serlo totalmente concisos de qué es lo que ocurre o qué fenómenos realmente ocurren en esta contracción. Entonces, para eso, primero debemos imaginarnos que todo lo que yo les estoy marcando acá es el músculo, ¿sí? La fibra muscular, que hemos visto que tenían actina, miosina, que tenían las partes de la membrana muscular, que había sarcoplasma, sarcolema, retículo sarcoplásmico, eso hemos visto en la anterior clase. Pues, ¿qué es lo que ocurre, estimados jóvenes? Vamos a ir viendo ahora cuál es la funcionalidad del sodio y del calcio dentro de la contracción, aunque ya tenemos una idea somera de qué es lo que ocurre. Si ustedes son analíticos, ven acá una terminación nerviosa, es decir, un botón sináptico, es decir, la última parte de la neurona que está en directa comunicación con el músculo. Esta parte de la neurona y el músculo se denomina placa motora. ¿Por qué se llama placa motora? O también se llama, en este caso, contracción neuromuscular, porque existe una comunicación entre el sistema nervioso y el músculo. Bien, ahora, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender todo el mecanismo de contracción. Todo empieza, jóvenes, en la neurona, en el botón sináptico, ¿de acuerdo? Esta neurona lo que hace es liberar un neurotransmisor. Este neurotransmisor se denomina acetilcolina o también acá está con las abreviaciones ACH, ¿de acuerdo? Desde ahora en adelante, no quiero que se olviden jamás que de este neurotransmisor, que es la acetilcolina, porque vamos a ver en diferentes órganos y sistemas a este neurotransmisor actuar como tal, a la acetilcolina. Vamos a tener que silenciarlos porque creo que ustedes todavía no están en la posibilidad de hacerlo. Bien. Les decía, entonces, que esta acetilcolina cumple esa función esencial de, ahora sí, se libera desde el botón sináptico la acetilcolina e inmediatamente pasa a la membrana muscular. ¿Qué es lo que ocurre en la membrana muscular? ¿Se acuerdan ustedes que en la membrana muscular existían receptores para el sodio? Es decir, que el sodio ingresaba a la membrana muscular, pero les cuento una cosa, el sodio no puede ingresar a la membrana celular si no se lo abren sus puertas de entrada. Y les cuento que el neurotransmisor que abre las puertas de entrada al sodio al interior de la célula es la acetilcolina. Entonces, en resumidas cuentas, la acetilcolina abre los canales de sodio y el sodio ingresa inmediatamente al interior de la célula. Ahora bien, ¿qué función cumple el sodio?
El sodio cumple una función sumamente esencial. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les mencioné sobre las partes de la membrana celular del músculo esquelético y dije que se aprendan dos partes importantes, que eran los túbulos T o transversos, y también les dije que se aprendan que la membrana celular del músculo tiene el famoso retículo sarcoplásmico. Pues justamente acá radica la función del sodio. Les cuento que el retículo sarcoplásmico es para nosotros el almacén, si me permiten el término, de calcio dentro de la célula muscular. Es decir, dentro de la célula muscular, en el retículo sarcoplásmico, se almacena, fíjense acá están los puntitos de color verde, el calcio tan necesario para nuestra contracción muscular. ¿Se acuerdan que el calcio es sumamente esencial porque se unía a la troponina C y favorecía a la unión de la miosina con la actina, que eso es lo que habíamos visto la anterior clase. Entonces, sin acetilcolina no puede haber contracción porque no se abren los canales de sodio y el sodio no ingresa al interior de la membrana celular muscular. Ahora, sin sodio no puede tampoco haber contracción. Pues sí, porque el sodio abre los canales, en este caso las compuertas del retículo sarcoplásmico para que el calcio salga y se dirija inmediatamente al complejo troponina. Sin calcio no existe contracción, pues tampoco existe contracción porque no existiría separación de la troponina C para que se una la actina y la miosina. Imagínense, todos estos componentes que estamos mencionando sirven o son una parte de un todo en la contracción y que si faltase uno de estos componentes o si es que estarían de manera carencial o deficiente, no existiría la contracción totalmente dada. De todas maneras, les voy a mostrar también un video donde va a ser más explícito que este y no va a dejar ninguna duda en todos ustedes. Entonces, eso es lo que ocurre en la contracción. Luego ya se producía la actina con la miosina, la contracción, y luego el calcio volvía al retículo sarcoplásmico. Bien, eso es lo que vamos a ver más adelante. Ya había mencionado que debemos de tener cierto tipo de prioridad dentro del análisis preclínico sobre la contracción muscular y en qué nos ayuda en el análisis justamente de nuestro razonamiento preclínico. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de la contracción muscular dijimos que existía un complejo troponina con nuestras tres troponinas que teníamos de manera importante? Nuestra troponina T, nuestra troponina C y nuestra troponina I. Y acá en la contracción habíamos mencionado que la troponina C jugaba un papel muy importante porque se unía al calcio para que ésta se separase y permita la unión entre la miosina con la actina. Pero fíjense ustedes que cuando el músculo esquelético, en este caso el cardíaco, que tiene mucha relación también con el músculo esquelético, cuando trabaja por demás, si me permiten el término, cuando existe un trabajo excesivo del músculo cardíaco, como ocurre en aquellas contracciones muy severas por parte de un infarto agudo de miocardio, pues les cuento que se liberan cantidades excesivas de troponina T y de troponina I, que son las otras dos troponinas, ¿se acuerdan que quedaban dentro de nuestro complejo? Pues esa gran cantidad de troponinas, estimados chicos, se liberan a la sangre. Entonces, es un mecanismo diagnóstico, estimados jóvenes, para que nosotros podamos determinar si un paciente está cursando o ha cursado con un infarto agudo de miocardio, que para nosotros es sumamente esencial poder determinar esta patología o esta alteración. Entonces, ante la sospecha clínica de que un paciente se esté infartando
por una alteración o una obstrucción en las arterias coronarias, con un dolor exquisito a nivel del brazo izquierdo, de características adormecedoras, un dolor también a nivel de la mandíbula, un dolor a nivel precordial, a nivel del tórax, una falta de respiración que nos está dando la sintomatología de un infarto, pues ustedes inmediatamente como estudiantes de medicina pueden solicitar dos aspectos muy importantes. El primero, que nos puede ayudar también a determinar si el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio, pues un electrocardiograma. Obviamente vamos a pedir un electrocardiograma, esto ya vamos a aprender también nosotros a leer un electrocardiograma de aquí a unas cuantas clases, ya estamos entrando justamente a electro y donde vamos a aprender la lectura y la interpretación de este y también, ¿por qué no?, enseñarles a cómo se determina un infarto en la lectura del electrocardiograma. Y aparte del electrocardiograma, ¿qué ustedes van a solicitar o qué ustedes van a pedir de que se le realice al paciente para confirmar un infarto agudo de miocardio? Es justamente la determinación de la troponina T y la troponina I, que nos van a, cuando el paciente sufre un problema cardíaco, se secretan en cantidades mayores en el torrente sanguíneo y ustedes van a poder determinar un infarto solicitando estas troponinas. Jamás se olviden, estimados jóvenes, cuántas veces en su vida profesional van a cursar con que sus pacientes están teniendo un infarto y inmediatamente ustedes lo que tienen que solicitar para confirmar su diagnóstico es solicitar en sangre troponina C, troponina T y troponina I, que es muy importante darle la aplicación clínica correspondiente. Bien, otro aspecto fundamental que también tiene que ver dentro de la clínica es la famosa rigidez cadavérica. Ustedes saben que después de las 3 horas de muerte o fallecimiento, en este caso los individuos empiezan a experimentar a nivel de sus músculos, pues contracciones espásticas. Eso quiere decir que el paciente presenta a nivel muscular contracciones totalmente marcadas sin que ya se produzca un proceso de relajación. ¿Y por qué se produce la rigidez muscular, conocida como rigidez cadavérica? Pues lo que ocurre es de que a partir de la 3.ª hora después del fallecimiento se va perdiendo el ATP. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que el ATP funcionaba para que la cabeza de miosina golpee sobre la actina y la relajación era cuando la cabeza de miosina se separaba de la actina? Pues en este caso, ¿qué es lo que existe? Como se pierde el ATP, producto de que ya no existe vida, ya no hay energía, entonces la cabeza de miosina se suelda sobre la actina y ya no se separa más. Al no separarse más, pues la persona entra en una contracción totalmente marcada denominada rigidez cadavérica, inclusive incrementando el peso del paciente duplicando o triplicando inclusive por la contracción excesiva muscular que existe, denominada nuevamente, repito, la rigidez cadavérica. Entonces, existen diferentes tipos de alteraciones que van a ir atacando el nivel de contracción muscular en diferentes partes de ese mecanismo que nosotros hemos ido aprendiendo, desde la deshidratación atacando a nuestros propios iones hasta alteraciones, como hemos visto, de la troponina, que también tiene que ver con la contracción y relajación, y también con la rigidez cadavérica. Así existen varias patologías que actúan en diferentes partes del proceso de contracción y relajación del músculo esquelético. Acá me voy a permitir mostrarles este video que ya es sumamente ilustrativo para que no quede totalmente ninguna duda con todos ustedes de lo que ocurre en el proceso de contracción del músculo esquelético. En el lado derecho vemos justamente la unión entre una neurona, un botón sináptico que si nosotros ampliamos, pues tiene una directa comunicación con el músculo propiamente dicho, con el músculo esquelético propiamente dicho. Este cuadradito que ven acá, entonces es este dibujo que está más aquí abajo, donde vemos un botón sináptico y la hilo de rojo, este es el músculo con los diferentes receptores. Me voy a permitir describir entonces para todos ustedes este video para que sea totalmente ilustrativo.
Este es el botón sináptico de la neurona y lo que ustedes están viendo acá es el sarcolema, que es la membrana de la célula muscular. Lo que ven de rojo era nuestra acetilcolina. Esta acetilcolina era un neurotransmisor, dijimos, que es liberado justamente por la neurona. ¿Y qué función cumplía la acetilcolina, estimados jóvenes? Justamente la acetilcolina lo que hacía era abrir los canales de sodio. Ahí está. Se abren los canales de sodio y el sodio puede ingresar de manera libre y tranquila al interior de la célula. Obviamente la acetilcolina, una vez que abre los canales de sodio, pues no deben estar todo el tiempo abiertos, porque en este caso la contracción sería todo el tiempo. Entonces, una vez que ha abierto la acetilcolina los canales de sodio, esta debe ser inhibida. ¿Quién va a inhibir a la acetilcolina? Una enzima denominada acetilcolinesterasa. O sea, todo lo que termine en asa, siempre se van a dar cuenta, chiquillos, de que es un inhibidor del componente predecesor. En este caso, la acetilcolina es inhibida por la acetilcolinesterasa una vez que ya ha abierto los canales de sodio. Miren, listo, ha ingresado el sodio y luego la acetilcolinesterasa va a inhibir a la acetilcolina, pues haciendo de que estos canales posteriormente se cierren. ¿Sí? Listo, ahí está, ha inhibido y los canales se vuelven a cerrar. Eso es importante. Ahora, ya ha ingresado entonces, ¿quién? Ha ingresado el sodio. Ahí está, nuestro sodio ingresa al interior de la membrana celular. Una vez que ha ingresado nuestro sodio a la membrana celular, pues el sodio tiene la misma función de un portero, tiene que ir a abrir otra compuerta. Se dirige a los túbulos T, que hemos dicho que era una parte de la membrana celular, muscular, y se dirige inmediatamente, aquí está el retículo sarcoplásmico, que es el almacén de calcio en el músculo esquelético. Ha abierto la compuerta e inmediatamente ha salido una cantidad mayúscula de calcio. Y ya este cuento ya lo conocen, el calcio se une a la troponina C e inmediatamente ya se produce la contracción muscular por la unión de la cabeza de miosina con la actina. Ese es un mecanismo esencial y ahora ya saben cuál es la acción de la acetilcolina, cuál es la acción del sodio, cuál es la acción del calcio, cuál es la acción de la troponina y cuál es la acción de los otros componentes esenciales para la contracción muscular. Ese es un aspecto fundamental. ¿Y por qué les he mostrado en video principalmente la función de la acetilcolina y del sodio? Pues me voy a permitir leer a todos ustedes justamente otra patología que aquí ya no va a actuar a nivel de la troponina ni tampoco a nivel de la cabeza de miosina, como hemos visto en el rigor mortis o en la rigidez cadavérica o como hemos visto en un infarto agudo de miocardio. Existe otra patología que se llama la miastenia grave o también denominada miastenia gravis. ¿Sí? Esta patología se caracteriza por ser una enfermedad neuromuscular, es decir, en la neurona y en el músculo. Se caracteriza porque los pacientes son muy débiles o tienen una debilidad y una fatigabilidad del músculo cardíaco muy marcada. ¿Esto por qué se da, chicos? Primero, esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir autoinmune? Nunca quiero que se olviden esto, todo el tiempo les voy repitiendo lo mismo. Una enfermedad autoinmune es cuando una misma persona crea autoanticuerpos para su mismo cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? En el dibujo de la izquierda yo les muestro lo que es correcto, ¿se acuerdan? La neurona secretaba la acetilcolina y la acetilcolina abría los canales porque tenían sus propios receptores para el sodio, ¿sí? Esto es lo que debería haber pasado para que ingrese el sodio. Pero ¿qué es lo que ocurre en la miastenia grave? En la miastenia grave, lo que se hace es producir anticuerpos, lo que está de color verde,
¿sí? Se produce anticuerpos que van a ir a ocupar el lugar de los receptores de acetilcolina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se secreta acetilcolina, esta acetilcolina quiere abrir los canales de sodio, pero no puede porque existen anticuerpos que están impidiendo que la acetilcolina permita el ingreso del sodio al interior de la célula. Entonces, va a haber contracción acá en este músculo si no ha ingresado el sodio porque hay anticuerpos, pues no. Entonces la persona inmediatamente manifiesta una debilidad, una fatigabilidad del músculo esquelético muy marcada producto de los anticuerpos que ocupan el lugar de los receptores de acetilcolina. Entonces va a haber una debilidad muscular muy marcada que principalmente en el 95% de las personas los músculos que se ven más afectados son los músculos de los labios y en los músculos de los párpados, produciendo una ptosis. La palabra ptosis quiere decir un descenso marcado de los párpados y también a nivel de los labios. Entonces, estos tienen una fatigabilidad, una debilidad muy marcada, estos pacientes. También el otro 60% de los pacientes va a presentar una debilidad en los músculos del tórax y a nivel de los músculos de los muslos. También un 30%, una fatigabilidad o una debilidad en los músculos de las manos y un pequeño porcentaje, un 10%, que presenta debilidad a nivel de los músculos abdominales y de los músculos de las piernas. Es muy importante determinar esta patología miastenia gravis. Cuando ustedes escuchan hablar de esta patología, pues van a decir, ya, la miastenia gravis es una alteración en la transmisión eléctrica, es decir, se secreta acetilcolina, pero la acetilcolina no abre los canales de sodio debido a que se han producido anticuerpos que están ocupando esos canales de acetilcolina y no permiten el ingreso de la acetilcolina ni tampoco del sodio al interior de la membrana celular, produciendo una patología denominada miastenia gravis que afecta los párpados y en este caso, labios y también otros músculos aledaños que también pueden causar cierto tipo de molestia muy importante en los pacientes. Entonces, fíjense ustedes que las alteraciones musculares se dan dependiendo del lugar donde se produce el mecanismo contráctil del músculo esquelético. Otro aspecto fundamental que no debemos dejar de lado es cómo, por ejemplo, a aquellos aborígenes de las selvas, pues también tenían cierto tipo de conocimiento a nivel de la acción de la contracción del músculo esquelético. Algunos aborígenes selváticos se dirigían a la caza de sus presas para posteriormente llevarlas a sus tribus y comérselas. Tenían un problema, ellos no sabían cómo podían hacer de que sus presas, si bien una vez que ya les han flechado, no mueran, porque si morían hasta que lleven a sus casas, que eran mucho tiempo, mucho trayecto de llevada, pues las presas se echaban a perder. Entonces no podían encontrar un mecanismo por el cual la presa pueda quedar inmóvil, pero no muerta, para evitar que se echen a perder y lleguen a sus lugares de origen. Es así que ellos descubrieron el famoso curaré. ¿Qué era el curaré? El curaré era parte de una planta que ellos impregnaban justamente sus flechas con este curaré y cuando flechaban a sus víctimas, pues las víctimas no morían, pero entraban en una parálisis flácida. Eso quiere decir que sus músculos se volvían flácidos, paralíticos, pero seguían vivos. Entonces, ¿cuál era la explicación fisiológica de lo que ocurría? Pues este curare lo que hacía era una sustancia obtenida de una planta con la que las tribus indígenas del Amazonas envenenaban las puntas de la flecha para cazar. Este curare es un inhibidor competitivo. ¿Qué quiere decir inhibidor competitivo? O sea, competía
luchaba en contra de la acetilcolina, es decir, evitaba que la acetilcolina pueda ingresar al interior de la membrana celular y de esa manera permitir de que el sodio entre también. Entonces, como era un competidor de la acetilcolina, entonces estos animales entraban en contracción muscular, es decir, en una parálisis flácida, muy interesante porque no producía la muerte y lo único que hacían una vez que pasaba el efecto del curare era que la acetilcolina ingresaba al interior otra vez de los canales de sodio y todo volvía a la normalidad. Entonces, lo ideal era que ellos sabían cómo existía un competidor de los canales de acetilcolina denominado curare. Entonces también fíjense ustedes que los mecanismos de contracción y relajación tienen mucho que ver por dónde se pueda dar esta alteración. Bien, otro componente esencial también, han debido escuchar ustedes hablar de la toxina botulínica o también la patología denominada botulismo, producida justamente por una bacteria denominada el Clostridium botulinum. Ahí está, esta es la bacteria. ¿Qué es lo que hacía esta bacteria? Esta bacteria lo que hacía también, acá si nos fijamos, lo normal era que la acetilcolina induzca la contracción de las fibras musculares, favoreciendo la apertura de los canales de sodio. Eso es lo que dice esta imagen que les marco acá. Pero, ¿qué ocurría con la toxina botulínica? La toxina botulínica lo que hacía era bloquear la liberación, miren acá, esto es a nivel más que todo neural, más que neuromuscular, era a nivel neural, a nivel de los botones sinápticos. Lo que hacía la toxina botulínica era bloquear los canales, o en este caso la liberación desde los botones sinápticos de la acetilcolina. Entonces, si no se liberaba acetilcolina porque la toxina botulínica así lo impedía, pues entonces también el paciente sufría de una parálisis flácida muy importante. Entonces también causaba o podía causar cierto tipo de contracciones muy relajadas a nivel del músculo que causaba también alteraciones muy importantes. Se ha utilizado a la toxina botulínica en la actualidad también para realizar tratamientos principalmente a nivel del rostro o en la cara, utilizando el famoso Botox. El Botox es un nombre comercial que se le ha dado a la toxina botulínica, que en este caso se utiliza principalmente para hacer desaparecer las arrugas en la piel de aquellas personas que reciben este Botox, porque ahí también se va a producir una parálisis local justamente en el lugar de las arrugas y entonces esto trae a veces serios problemas porque si decimos que el Botox o la toxina botulínica causa parálisis, pues cuando no se sabe utilizar de manera adecuada el Botox a nivel de las arrugas de la piel, justamente lo que ocasiona en estas personas o en estos pacientes es una alteración en el rostro muy marcada desde un edema hasta la pérdida de sensibilidad y también a veces el producto no es tan adecuado dependiendo de las características de los profesionales y cómo lo utilicen. Entonces también nos recordaremos que el botulismo afecta también a la liberación de acetilcolina. Entonces, en resumidas cuentas, la acetilcolina muy importante para la contracción, el sodio muy importante para la contracción, el calcio muy importante para la contracción, la troponina muy importante para la contracción, es decir, cada uno de ellos en su diferente lugar donde actúan, pues ocupan una función importante en la contracción y relajación del músculo, produciendo diferentes tipos de patologías muy importantes para nosotros. Bueno, estimados jóvenes, eso es lo que puedo mencionar dentro de las características de ayuda preclínica
que podemos relacionar con la contracción y relajación del músculo esquelético. La siguiente clase vamos a hablar sobre la contracción y relajación del músculo liso y ahí vamos a poder encontrar algunas pequeñas diferencias, pero no tan marcadas, que nos van a favorecer de sobremanera el conocimiento que ya tenemos hasta ahora. Bien, ha sido un placer compartir como siempre con todos ustedes la clase. Espero haya sido provechosa. Existen una serie de preguntas que vamos a realizar en el eCampus para su posterior respuesta en sus trabajos por parte de ustedes. Quiero llamar la atención a cada uno de ustedes porque algunos no están presentando sus trabajos en el eCampus y ustedes saben perfectamente que tiene un carácter obligatorio la presentación de esos trabajos porque tienen una calificación, se les va a proporcionar una calificación a todos ustedes. Después, jóvenes, no vayan quejándose de que no tienen calificación, que no han presentado, porque se les da a ustedes el lapso de una semana para hacer sus preguntas preclínicas que son de tanta importancia para todos nosotros. Y si no lo están haciendo, pues después la responsabilidad recae 100% en el alumnado. Bien, ha sido un placer, como siempre, compartir con todos ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Saludos cordiales, estimados alumnos. Muchas gracias, Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Adiós, adiós, mis